El jefe, para quien era acompañante de estudios, decidió abandonar la universidad y volver a China para perseguir su amor verdadero. Antes de irse, me dijo que me había transferido a su mejor amigo para que siguiera siendo su acompañante de estudios. Debía hacerlo igual que antes. Así que, en cuanto el jefe se fue a China, acto seguido agarré mi maleta y me dirigí a la casa de mi nuevo jefe. La casa del nuevo jefe era enorme y lujosa, y él era menos exigente que el anterior. Justo cuando planeaba terminar mi último año de estudios, graduarme y despedirme del nuevo jefe, una noche, apareció en la puerta de mi habitación abrazando una almohada. Mientras me usaba como herramienta para conciliar el sueño, yo miraba al techo sintiéndome desesperada. Nadie me dijo que ser acompañante de estudios incluía esto también. Jefe, si tú te largas, ¿qué va a ser de mí? Mirando a Javier, cuya sonrisa en la pantalla parecía a punto de desbordarse, mi corazón se hundió. Al principio pensé que había encontrado un empleador poco quisquilloso y fácil de tratar, con quien podría pasar este tiempo de estudios en el extranjero de forma estable. Pero nadie me dijo que era un obsesionado con el amor. Para perseguir a su amor platónico, estaba empeñado en dejar la universidad y volver a China. Y lo más dramático, sus padres también estaban de acuerdo. Jefe, solo te queda el último año, ¿no podrías terminarlo antes de volver? Javier cerró su maleta con decisión, un extremo totalmente opuesto a cuando acababa de llegar al extranjero, todo nostálgico y reacio a irse. Cielita, los sentimientos son algo que cambia constantemente. Si no vuelvo ahora, ¿y si durante este año alguna brujilla seduce al señor Sánchez? Si vuelvo después de graduarme el año que viene, quizás solo llegue a tiempo para su banquete de boda. Tenía ganas de decirle que incluso si volvía ahora, no era seguro que el señor Sánchez aceptara sus pretensiones. Pero yo, tranquila, te he confiado a mi mejor amigo. 2. Javier me dio una palmadita en el hombro con total confianza. Pero yo no lograba recordar a ningún amigo confiable que él tuviera aquí. Pero, no hay peros. Recoge tus cosas rápido. Hay que devolver el piso pronto. ¿Acaso no confías en mi hermano? Es un poco maniático con la limpieza, tiene mal genio al despertarse y no le gusta que lo molesten. Pero aparte de eso, es muy fácil llevarse con él. ¿Por qué no repites lo que acabas de decir? Eso es fácil de llevar. Pero, a estas alturas, si quería terminar mi último año de estudios, no me quedaba más opción que ir como acompañante de estudios a casa de su hermano. Cielita, sé que lo que hice no fue muy correcto, me disculpo. En el futuro, si necesitas algo, dímelo, te prometo que ayudaré en lo que pueda. Dicho esto, yo, con mi maleta en mano, vi cómo Javier subía al coche con decisión, y de paso, cerró la puerta sin el más mínimo apego, dejándome solo con el frío trasero del automóvil. Sonó una notificación de nuevo mensaje en mi móvil. Javier, este es el WeChat de mi hermano, añádelo. Ve ahora mismo, creo que ya se habrá despertado. El WeChat que me pasó Javier tenía la foto de perfil completamente negra. El nombre era solo un punto. No parecía fácil de tratar. Envié la solicitud de amistad, pero nadie la aceptó. Así que no tuve más remedio que buscar la dirección que me dio Javier. Después de un camino lleno de baches, pagué un costoso taxi al bajarme. Al ver la casa, comparable a una mansión de lujo, todas mis quejas desaparecieron. Voy a tener que arreglármelas con ustedes, ricos. ¿Es que solo vienen al extranjero a estudiar, viviendo como reyes? No sé si vinieron al extranjero a mejorar su educación o a disfrutar de la buena vida. Llena de indignación interior, pero manteniendo una sonrisa impecable en el rostro, me acerqué a la puerta y llamé suavemente. Pasaron 2 minutos, no pasó nada. 3. Volví a llamar. Pasaron 5 minutos, no pasó nada. Justo cuando estaba a punto de golpear la puerta, esta se abrió. Con ganas de quejarme, en cuanto mi mirada se topó con sus 6 abdominales y su definida línea del Adonis. Al instante, me quedé sin palabras. ¿Acabo de entrar en algún lugar prohibido? El hombre parecía medir 1,9 metros. Parecía que acababa de levantarse y ducharse, su cabello aún goteaba agua, con una toalla blanca en la cabeza. Solo llevaba puesto un pantalón de deporte gris, aunque, en realidad, no era mi intención. Grande, no llevaba nada en el torso, y como estaba tan cerca, podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El hombre parecía cansado, como si no hubiera descansado bien, o como si le molestara que lo hubieran interrumpido. No pude evitar tragar saliva. Hola, hola. El hombre levantó ligeramente los párpados, mirándome con una mirada despreocupada y un tanto rebelde. ¿La acompañante de estudios de Javier? Me quedé paralizada. Ah, sí, pero ahora supongo que ya no soy su acompañante, ¿verdad? Después de todo, sin que yo lo supiera, ¿ya habían hecho el traspaso de la acompañante de estudios? El hombre me miró de arriba abajo y soltó un leve resoplido. Con pereza, se hizo un poco a un lado y se volvió hacia la sala. Javier te habrá contado lo de mi carácter. No hagas ruido cuando duermo. Tú te encargas de cocinar, y también de la limpieza de la casa. Pero cada semana vendrá alguien a hacer una limpieza a fondo. Tú solo te ocupas de lo básico a diario. Asentí con un poco de nerviosismo.
Estas cosas ya las hacía en casa de Javier, pero la casa de Javier no era tan grande como esta. 4. No hay mucho más a tener en cuenta. Otra cosa, no traigas a nadie, ni hombres ni mujeres, ¿entendido? Mi mirada aún recorría la enorme sala, cuando de repente oí esto. Justo cuando me giraba para asentir, por poco me estrello contra el pectoral del hombre. El músculo, tan cerca, hizo que mi cara se sonrojara al instante. Solo después de reaccionar, di un paso atrás de un salto. Lo entiendo. Bien, que quede claro. Luis. Yo me llamo Estrella. Luis se sentó en el sofá, levantó ligeramente la cabeza para mirarme, con una sonrisa en los ojos. Lo sé, cielita. Vergüenza. Una enorme vergüenza me invadió por sus palabras. Ojalá me hubiera negado en redondo cuando Javier quiso llamarme así. Ahora, mira, qué bochorno. Siéntate un rato, voy a ponerme algo de ropa. Después de que Luis se fuera, me senté con nerviosismo en el sofá, y solté un pequeño suspiro de alivio. No podía evitar recordar la escena que acababa de ver. El físico de Luis era excelente, muy diferente a los músculos sin fuerza de Javier. Lo más importante era que en su brazo tenía un tatuaje. Un tatuaje. Eso hacía que pareciera aún más difícil de tratar. Javier, ¿qué tal? ¿Has conocido a mi hermano? Yo, sí, lo he conocido, es solo que... Javier, es solo que qué. Yo, jefe, ¿a qué se dedica tu hermano? ¿Por qué tiene un tatuaje tan grande? ¿No será mafioso? Antes de que llegara el mensaje de Javier, sentí que alguien se acercaba por detrás. Al girar la cabeza, por poco le di un beso en la mejilla a Luis. El hombre entrecerró los ojos con peligro, mirando la pantalla de mi móvil. Es un gusto personal, ¿acaso tienes algún problema conmigo? 5. Sin rodeos, en ese momento, estuve a punto de tirar el móvil. Pero en mi mente recordaba que ese móvil era muy caro, no podía permitírmelo. Así que, con fuerza de voluntad, lo agarré con fuerza. Yo, no. Está demostrado que no se debe hablar mal de alguien a sus espaldas, si no te encontrarás con una situación tan incómoda como la mía. Por suerte, parece que Luis no tenía intención de hacer de esto un problema. Puso la taza de agua que llevaba frente a mí y se sentó enfrente. En el futuro, si quieres saber algo de mí, pregúntame directamente a mí. ¿Acaso preguntar a otros es más fácil que preguntarme a mí? No me atrevo. No lo volveré a hacer. ¿No vamos a ser amigos, para que necesito saber tantas cosas? Basta con recordar nuestra relación empleador-empleada. Luis, con sus dedos largos, sostenía la taza, haciéndola girar en su mano. Por un momento, sentí que yo era esa taza en sus manos. La verdad, algunas personas parecen fáciles de tratar, pero en realidad no lo son. No tengo nada que no coma, ni alergias, pero al cocinar no pongas mucha picante, lo demás todo bien. Aparte de lo que ya he dicho, no hay mucho más a tener en cuenta en casa. Y otra cosa. Luis dejó la taza en la mesa y me miró fijamente. En ese momento, me di cuenta de que sus pupilas eran un poco grises, lo que acentuaba su sensación de frialdad y distanciamiento. No puedes llegar tarde a casa. Si es inevitable, tienes que enviarme un mensaje, ¿entendido? De acuerdo. 6. Aunque parecía que había muchas reglas, en realidad sonaban bastante razonables. Y Luis parecía mucho más confiable que Javier. Después de todo, normalmente era yo quien tenía que recordarle las cosas a Javier. El joven señor que no había conocido la dificultad, incluso en el extranjero no tenía cuidado con su seguridad. Quería ir a divertirse sin saber que el extranjero es mucho más peligroso que nuestro país. Eso es todo. Puedes ordenar tus cosas. Voy a echarme una siesta. De acuerdo. Dicho esto, Luis se dirigió directamente a su dormitorio. Yo, con la mente en otra parte, no me di cuenta en absoluto de que él no me había dicho en qué habitación debía quedarme. Y yo, como una tonta, empujé mi maleta y lo seguí hacia su habitación, hasta que de repente sentí un golpecito en la frente. El leve dolor me hizo reaccionar. Me cubrí la cabeza y miré a Luis con desconcierto. Él esbozó una sonrisa. Yo busqué una acompañante de estudios formal. Y yo soy una acompañante de estudios formal. Luis cruzó los brazos y se apoyó en la pared. ¿Las acompañantes de estudios formales también ofrecen servicios para dormir? ¿Era así también en casa de Javier? Abrió mucho los ojos, miré a izquierda y derecha, y me di cuenta de que, tontamente, había seguido a Luis hasta su dormitorio. Era de un estilo frío y minimalista, igual que la sala. El dormitorio estaba tan limpio que parecía que nadie hubiera dormido allí. Yo, no pensaba eso, ¿no me has dicho en qué habitación me voy a quedar? Bien, le echó la culpa al otro. La verdad, hay que tener la piel gruesa. Luis se inclinó un poco, pasando por encima de mí y señalando la habitación de enfrente. Esa, tu dormitorio. Vamos, acompañante de estudios muy formal. 7. Bajo su burla, sin que se me alterara el rostro ni el corazón, empujé el equipaje y salí de la habitación de Luis, abrí la puerta de mi cuarto. Y muy tranquila, cerré la puerta de mi habitación. Al instante, mi rostro se sonrojó de inmediato. Estrella, mira qué estupidez acabas de hacer. Luis y yo estudiamos en la misma universidad,
pero nuestras especialidades son diferentes. Él está en la Facultad de Empresariales y yo estudio algo relacionado con biología, así que es casi imposible que nos crucemos en la universidad. Además, yo nunca salía de fiesta con Javier, después de todo, solo soy su acompañante de estudios, no su amiga. Es más, ni siquiera tenía tiempo para salir con él, así que era normal no haber visto a Luis antes. Al principio, al cambiar de entorno y de empleador, cada mañana, al ver el rostro divino de Luis, me quedaba paralizada. Encima, este hombre parecía tener la costumbre de no ponerse camisa en casa. Cada día podía ver sus abdominales y músculos perfectos. La verdad es que costaba resistirse, pero después de verlos mucho, uno se acostumbra. Un mes después, empezó el curso escolar y ya podía enfrentarme a él con normalidad. Javier tenía razón. Luis era una persona con la que era muy fácil llevarse. Para comer no era exigente, ni tenía hábitos extraños. Después de comer, se encerraba obedientemente en su habitación. La mayor parte del día no salía de su estudio. Aparte de la hora de la comida, no se le veía el pelo. Era genial. Pensé que mi último año de estudios en el extranjero sería muy tranquilo y agradable. Javier, que volvió a China hace un mes, apenas me había enviado mensajes. Claro, yo tampoco iba a escribirle primero. 8. Después de todo, no tenía nada de qué hablar con él. No sé si le remordió la conciencia, pero 2 semanas después de empezar el curso, cuando terminé todas mis cosas y me acosté puntualmente para dormir, vi un mensaje de Javier. Javier, después de más de un mes juntos, ¿cómo te llevas con mi hermano? Javier, aunque sé que seguro es más quisquilloso que yo, que su carácter no es muy bueno, y que es bastante normal en apariencia, pero por mí, estoy seguro de que puedes soportarlo, ¿verdad? Puse los ojos en blanco, exasperada. No sé de dónde sacaba Javier tanta seguridad. Yo, bastante bien, nos llevamos muy bien, y él es muy bueno conmigo. Yo, lo más importante. Él no abandona los estudios y vuelve a China decidido solo porque la persona que le gusta está allí. Javier, ¿acaso está mal que yo persiga el amor verdadero? Me alegro de que os llevéis bien, temía que no te acostumbraras. Yo, no hay ningún problema para acostumbrarme. Después de todo, Luis era mucho más fácil de tratar que Javier. Aunque era guapo, de familia adinerada y con muchos pretendientes, nunca salía de juerga. Ni siquiera salía con nadie, ni traía gente a casa. Era demasiado bueno. Si no lo hubiera dicho Javier, nunca habría imaginado que esos dos podrían ser amigos. Javier, ¿esa cosa, te la ha contado Luis? ¿Yo? ¿Qué cosa? Javier, es que a mi hermano le gustan los hombres, ten cuidado con tu seguridad estando sola en el extranjero. Me sorprendió, eso no lo sabía. Luis no me lo había mencionado, pero a juzgar por cómo se paseaba sin camisa delante de mí todos los días, debía ser que no me consideraba un objetivo potencial. Yo, tranquilo, yo no le intereso. En el mismo instante en que envié el mensaje, mi puerta se abrió. Luis apareció en la entrada con su almohada en brazos, y preguntó con cautela, ¿podemos dormir juntos esta noche? 9. Es increíble lo rápido que llegan los golpes de realidad cuando uno afirma algo con demasiada seguridad. Me arranqué casi todo el cabello intentando entender cómo había permitido que Luis se subiera a mi cama. ¿Será que su mirada en ese momento era realmente tan lastimera? Un hombre de 1,9 metros, abrazando una almohada, mirándome con los ojos húmedos. Es muy difícil no ablandarse, y una vez que me ablandé, se salió con la suya. Pero cuando Luis dijo dormir juntos, se refería literalmente a solo dormir. Se acostó formalmente a mi lado. La cama era lo suficientemente grande para los dos, incluso cabía una tercera persona en medio. Sé que fue muy atrevido pedírtelo esta noche, pero, me di cuenta de que me resulta más fácil dormir cuando estoy cerca de ti. Resulta que Luis sufría de insomnio leve y todas las noches tenía que tomar pastillas para dormir. Pero la otra vez, cuando yo estaba haciendo los deberes en el salón y él se sentó a mi lado, se quedó dormido sin darse cuenta. Nunca se había dormido con tanta facilidad, así que pensó que quizás era por mi influencia, y cuando volvió a tener insomnio esta noche, vino a buscarme. Así era. Entonces también me di cuenta. Yo, ingenuamente, pensé que solo estaba muy cansado. Pero la verdad es que me resultaba difícil negarle algo a Luis. ¿Qué culpa tenía él? Solo quería dormir bien. 10. Además, lo que dijo Javier aún debía confirmarse si era cierto o no. Al fin y al cabo, quien pagaba mi matrícula y manutención ahora era Luis. Y además vivía en su casa. No pasa nada, no me molesta. Si quieres dormir a mi lado, no hay problema. Pero debo advertirte que me muevo mucho durmiendo y podría molestarte. En realidad, no estaba segura. Cuando dormía sola, siempre amanecía en el otro extremo de la cama, así que era difícil predecir qué pasaría una vez me durmiera. No te preocupes, a mí tampoco me molesta. Aunque la primera noche estuve un poco nerviosa, al final me dormí profundamente por el cansancio. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Luis aún seguía dormido. Parecía que había descansado bien, eso me tranquilizó. Espero no haberlo molestado.
Luis se despertó justo cuando terminé de preparar el desayuno. Lucía satisfecho, como si hubiera dormido bien. Parecía mucho más accesible que de costumbre. Y lo más importante, sugirió darme una compensación. ¿Vas a seguir durmiendo? En el momento que lo pregunté, sentí profundamente mi propia estupidez. Cielita, no creerás que el insomnio se cura en un día, ¿verdad? Bien, yo no pensaba eso. Así que rechacé su oferta solo un momento antes de aceptar su compensación. Después de todo, sería tonta no aprovechar la oportunidad. Y así, Luis y yo pasamos de ser compañeros de piso a compañeros de cama. Debo admitir que su forma de dormir era demasiado correcta. Comparado conmigo, era como el cielo y la tierra. Así que, aunque compartíamos cama, no sentía nada extraño. 11. Y lo que Javier mencionó esa noche no le di mayor importancia. Después de todo, la orientación sexual de cada persona merece respeto. Además, yo ni siquiera tenía clara mi propia orientación. En estos momentos, solo pienso en estudiar y ganar dinero. No me interesan ni los hombres ni las mujeres. Así que estos no son temas que me preocupen ahora. Con esa mentalidad, me sentía aún menos cohibida. Como si Luis y yo fuéramos un matrimonio de toda la vida. Después de cenar y hacer nuestras cosas, nos bañábamos y nos acostábamos. Solo nos deseábamos buenas noches y listo. Pero toda esa tranquilidad se rompió la noche de Navidad. Para mi sorpresa, Luis me dijo que saldría con amigos y que no cocinara para él. Así que sí tenía amigos. Siempre pensé que Luis no tenía amigos en el extranjero, porque nunca salía con nadie. Le respondí que bien, sin hacer más preguntas. Regresé a casa, cociné, cené, hice mis cosas y me preparé para dormir. Pero Luis aún no había vuelto. Mientras dudaba si enviarle un mensaje para preguntarle, se escuchó la puerta abrirse y Luis entró. Pero esta noche era diferente. ¿Has bebido alcohol? El hombre alto se apoyó en el marco de la puerta, masajeándose las sienes con dolor. Sí, un poco. Mis amigos me obligaron. No sé si fue mi imaginación, pero en sus palabras detecté un dejo de queja. Me levanté a prepararle una sopa para la resaca y le dije que fuera a asearse primero. 12. Cuando terminó, yo ya tenía casi lista la sopa. Después de que se la tomara, me subí lentamente a la cama. Era mucho más tarde de mi hora usual de dormir y ya estaba somnolienta. Así que, tan pronto como me acosté, cerré los ojos, sin siquiera fuerzas para desearle buenas noches. Pero, para mi sorpresa, en el instante en que Luis se acostó, se dio la vuelta y se aferró a mí. Su brazo rodeó mi torso y sus piernas se enredaron con las mías. Enterró su rostro en mi cuello, acercándose más como si hubiera encontrado un aroma agradable. Yo era como un peluche, que él abrazaba sin espacio de por medio. A veces la vida te deja indefenso. No sabía si empujarlo o no. Si lo empujaba y gritaba degenerado, ¿se enfadaría y me echaría de su casa mañana mismo? ¿Y qué pasaría con mis estudios que aún no terminó? Quizás debería aguantarme un poco. Pero yo soy una acompañante de estudios formal, vendo mis habilidades, no mi cuerpo. Mientras vacilaba, finalmente tomé una decisión. Iba a empujar a la persona que estaba sobre mí, pero Luis se movió de repente. Por supuesto, no fue para soltarme, sino para acercarse aún más. Todo su cuerpo presionaba contra el mío. Sus labios se pegaban por completo a mi cuello. Mi cuerpo comenzó a acalorarse. ¿Acaso todo su comportamiento hasta ahora era una fachada? ¿En realidad sí sentía algo por mí? Pero temía que me diera cuenta, así que fingía no estar interesado. Lu, apenas logré decir una palabra antes de quedarme sin habla, porque los labios de Luis realmente estaban pegados a mi cuello. Su suave contacto hizo que mi mente estallara como fuegos artificiales. Ya no podía pensar en ninguna solución, y él no parecía consciente de que me estaba incomodando. Hundió su nariz en mi cuello y olfateó profundamente. Un momento después. «Hueles muy bien, ¿puedo morderte?» 13. En ese momento, realmente pensé que Luis era un vampiro escondido, porque incluso si alguien siente atracción por otra persona, en ese caso preguntaría, ¿puedo besarte? ¿No puedo morderte? Así que, en realidad, no sentía nada por mí, solo quería devorarme. En una situación así, lo normal sería empujarlo, no quedarse paralizado en la cama. Pero es que no me atrevía a moverme. Temía que de verdad me mordiera el cuello. Y entonces sí que estaría perdida. Solo quería estudiar, no morir joven. No sé si Luis escuchó mis súplicas internas. No hizo nada. Simplemente me soltó obedientemente, se dio la vuelta y volvió a su lugar, como si nada hubiera pasado. Y yo, en mi lugar, me quedé paralizada un buen rato, hasta que escuché su respiración constante y profunda. Entonces, lentamente, toqué mi cuello. Aún parecía conservar el calor de los labios de Luis. Una sensación tan caliente que no me atrevía a tocarlo demasiado. ¿Será que Javier tenía razón? No sé a qué hora me dormí, solo sé que cuando desperté a la mañana siguiente, Luis ya se había levantado. Era la primera vez que lo veía levantarse tan temprano, y me costó reaccionar. Hasta que miré la hora en mi teléfono. Bueno, no es que él se levantara temprano, sino que yo me había despertado tarde. A esa hora ya era casi la del almuerzo.
Recordando lo que pasó anoche, me sentía algo temerosa y no quería salir a ver a Luis. ¿Y si sacaba el tema? 14. ¿Debía ser honesta o mentir? Pero, fuera como fuese, tenía que enfrentarlo, porque aún debía seguir viviendo aquí. Después de todo, aún no me he graduado. Un poco más de paciencia, solo un poco más. Pero, evidentemente, en contraste con mi incomodidad, Luis actuaba como si no hubiera pasado nada. Cuando me vio salir, incluso me miró la hora y me dijo: «Podemos empezar a preparar el almuerzo, si no, se nos pasará la hora». ¿Será que no recordaba lo de anoche o que solo me estaba probando? Pero, con mis dudas, me dirigí directamente a la nevera y comencé a preparar los ingredientes. Mientras Luis, como si fuera a volver a su estudio, pasó detrás de mí. Luego, sin que yo pudiera reaccionar, mencionó de repente lo de anoche. «Lo siento por lo de anoche, estaba borracho y te confundí con el gato de mi madre, por eso hice esas cosas. No te importará, ¿verdad?». Si Luis no decía nada, quizás lo hubiera olvidado, pero al mencionarlo, recordé sus acciones de anoche. Aparte de lo demás, sus movimientos y reacciones realmente parecían como si estuviera acariciando a un gato. Por eso me preguntó si podía morderme. Así es como los humanos suelen tratar a los gatos. Sonreí aliviada. «No te preocupes, en realidad anoche no hiciste nada, no le di importancia, tú tampoco le des vueltas». Después de escucharme, Luis me lanzó una mirada significativa, asintió, y tomando su café, volvió a su estudio. Menos mal que lo explicó, de lo contrario tendría que considerar renunciar a este trabajo. 15. Claro, renunciar era imposible, porque no podría mantenerme por mí misma. Durante la comida, me sentía algo intranquila al ver a Luis. «¿Sigues molesta por lo de anoche? Si realmente te incomoda, puedo volver a mi habitación, no hay problema». Mientras más tranquilo se mostraba Luis, más me sentía yo exagerando las cosas. Solo fue un abrazo, y rozó mi cuello. Ni siquiera fue un beso en la boca. ¿Por qué darle tanta importancia? No es necesario, en serio no pasa nada, total no fue tu intención. Bien, entonces gracias por perdonarme. Anoche realmente bebí demasiado, pero te aseguro que no siento nada por ti en ese sentido. Luis lo dejó muy claro. ¿Cómo iba a sentir algo por mí? No soy ninguna diosa. Asentí con una sonrisa, pero en mi corazón sentía una punzada de amargura, como si su explicación me importara más de lo que pensaba. Después de Navidad, volvimos a clases. Luis parecía estar muy ocupado, ya no se quedaba en su estudio, sino que salía. A veces veía que alguien con traje lo recogía para ir a otro lado. Esa persona trataba a Luis con mucho respeto, como si fuera su subordinado. Después, indagando discretamente con Javier, supe que los negocios de la familia Luis ya se habían expandido al extranjero. Aunque Luis estudiaba aquí, también se hacía cargo de parte de los negocios familiares. Así que, además de estudiar, también trabajaba. Vaya energía que tenía. Ahora entendía por qué le importaba tanto dormir bien. 16. Si fuera yo, también me preocuparía. Con tan poco tiempo para dormir, encima el insomnio lo hacía aún más difícil. Solo pensarlo era agotador. Así que decidí que debía tratar mejor a Luis. En cierto modo, él también me estaba manteniendo. Pronto, las clases terminaron y se acercaba el año nuevo chino. No sabía si Luis volvería o no, pero yo definitivamente no lo haría. El pasaje de avión es muy caro, y Luis no tenía la obligación de pagarme el boleto de regreso. Además, mis padres ya no estaban, no había nadie esperándome en casa. No tenía sentido volver, pero Luis probablemente sí regresaría, seguramente su familia lo extrañaba. Creí que Luis no tardaría en hablarme sobre el viaje. Seguramente me pediría que cuidara la casa. Pero esperé y esperé, ya casi era Nochevieja y no parecía tener planes de regresar. ¿No volvería a casa? ¿Tienes algo que decirme? La repentina voz de Luis hizo que escribiera una línea de palabras incorrectas en mi laptop. Las borré antes de alzar la vista hacia él. No, solo quería preguntarte cuándo piensas volver a China. Luis cambió de postura en el sofá. Parecía haber terminado sus asuntos en la empresa. Últimamente se quedaba en casa, y su asistente no había venido a recogerlo en mucho tiempo. ¿Quieres volver? Negué con la cabeza. Si no hay nadie en mi casa, ¿para qué volver? Solo sería un viaje innecesario. Este año tampoco volveré. Es muy complicado. Estaría ya solo unos días y tendría que regresar. Es solo un año, habrá más. Además, a mis padres no les importa mucho. Este año pasaremos Navidad los dos en el extranjero. 17. No me sentí más aliviada por sus palabras. Lo que dijo no era del todo cierto. Es cierto que volver era un fastidio, pero a sus padres sí les importaba. Hace unos días lo escuché hablar por teléfono con su madre sobre eso. Ella le preguntó cuándo volvería a casa para mandar a alguien a recogerlo al aeropuerto, pero Luis dijo directamente que no regresaría, que se quedaría en el extranjero este año. Su madre le preguntó por qué. No supe la razón que dio Luis, porque en ese momento me di cuenta de que escuchar su conversación no era correcto. Y me fui. No pensé que ahora usaría esa excusa conmigo. Pero, sin importar por quién fuera,
incluso si era por mí, no tenía nada que ver conmigo. Antes de que yo pudiera responder, Luis se apresuró a hablar. Espero que no te moleste que me quede. ¿Crees que te estoy interrumpiendo para pasar Navidad sola? Yo no pensaba eso. Además, esta es su casa. ¿Qué derecho tengo a sentir que me molesta? No, solo estaba pensando que, si te quedas, debo ir a comprar más comida mañana, para que tengamos algo bueno que comer en Nochebuena. Luis volvió a mirar su tableta. Está bien, mañana te acompaño a comprar. Nochebuena. Con solo 2 personas comiendo, por muy abundante que fuera, no sería gran cosa. Luis no come sobras, así que preparé porciones pequeñas. Aunque él tiene dinero y no le importa desperdiciar, a mí me da pena. Incluso les envió fotos a sus padres para demostrar que estaba bien en el extranjero. Yo solo sonreí sin decir nada. 18. Después de la cena, nos acurrucamos en el sofá para ver el especial de Navidad. Cuando estaba en China, no me parecía tan interesante, pero en el extranjero lo veía puntualmente cada año. Pronto llegó la cuenta regresiva para el año nuevo. Estrella, te quedan pocos meses para graduarte, ¿qué planes tienes? ¿Piensas volver a China o seguir estudiando aquí? La pregunta de Luis me tomó por sorpresa. Seguir estudiando no es una opción. No tengo dinero, ni ganas. Así que definitivamente volveré a China. Pero, ¿y luego? Todavía no lo tengo claro. La verdad, cuando vine al extranjero, no lo pensé bien. Lo que me decidió fue la madre de Javier, quien me ofreció cubrir todos los gastos y enviarme a estudiar al extranjero. Solo un tonto lo habría rechazado. Así que supongo que no tengo mucho espíritu emprendedor. Probablemente, al volver, buscaré trabajo como profesora en una universidad. Dicen que mi carrera tiene buena salida, y la universidad en la que estudié en el extranjero es de primer nivel. No debería tener problemas para encontrar trabajo en China. Creo que Luis esperaba esa respuesta. Pero, al encontrarme con su mirada, con la cuenta regresiva de la televisión de fondo, inexplicablemente no le dije mis planes. No lo sé, aún no lo he pensado, ya lo decidiré más adelante. No insistió, quizás notó mi evasiva. A veces me gusta esa parte de Luis. Viene de una buena familia, tiene buena educación, y aunque parece frío, es fácil llevarse con él. Es perceptivo con tus emociones, no invade tu espacio, no hace demasiadas preguntas, sabe cuándo callar. Llegó el año nuevo, nuestras miradas se encontraron, y al unísono nos dijimos, ¡Feliz Año Nuevo! 19. Después de Año Nuevo, Luis volvió a estar ocupado. A veces, cuando yo ya me había acostado, él aún no regresaba a casa. La mayor parte del tiempo, yo era la única persona en la casa. Me sentía extrañamente como la dueña de la casa. Javier todavía no había conquistado a su señor. Sánchez, en mi opinión, hubiera sido mejor que se quedara aquí a terminar sus estudios. Actuar de manera tan inmadura solo haría que el señor Sánchez pensara que es un hombre infantil. Por eso no acepta salir con él. Pero Javier todavía me discutía. Decía que muy pronto lo lograría. Vaya, no entiende hasta que se estrella contra el muro. Poco después, comenzaron las clases y por fin entré en el último semestre. Y ya no tendría que preocuparme por mis gastos de manutención. Pero lo que no esperaba era que, en la segunda semana de clases, me encontraría con un hombre que no me agrada en absoluto. Mateo se acercó a mi mesa y golpeó suavemente. Estrella, necesito hablar contigo. ¿Podrías salir conmigo un momento? No quería salir con él. Cuando recién llegué, quiso salir conmigo, pero lo rechacé. En ese momento, ni siquiera estaba segura de si me gustaban los hombres. Así que, como era de esperar, lo rechacé. Pero Mateo era obsesivo. Aunque lo rechacé, no se dio por vencido y me acosó durante mucho tiempo. Hasta que una vez, cuando me siguió a casa, Javier lo encontró, lo amenazó y dejó de molestarme. No pensé que volvería a aparecer. No tengo nada que hablar contigo. Si no quieres nada, puedes irte. Mateo se quedó quieto. Si quieres que hable de lo tuyo con Luis aquí mismo, no hace falta que salgas. Aquí también hay chinos, ellos entenderán. 20. Al oír el nombre de Luis, levanté la cabeza de inmediato. No sabía cómo conocía a Luis, pero yo era su objetivo. Vamos. Salí primero y caminé un trecho antes de detenerme. Me di la vuelta para mirar a Mateo. Después de todo este tiempo, no había cambiado mucho. Lo único que noté fue que su aura se había vuelto más sombría. ¿Otra vez vives con Luis? ¿Qué te importa? Estrella, ¿cómo puedes rebajarte así? Primero con Javier, luego con Luis. ¿Te gusta tanto pegarte a los ricos? ¿Me rechazaste antes porque yo no tengo dinero? Al oír las palabras de Mateo, fruncí el ceño con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Mi relación con Javier y Luis es completamente respetable. No vuelvas con lo mismo. ¿Te divierte calumniar a los demás? Mateo se rió con frialdad. ¿Calumniar? ¿Acaso lo que digo es mentira? Suenas muy bien diciendo que eres acompañante de estudios, pero en realidad, ¿en qué te diferencias de los asistentes de la antigüedad? Cuando los jóvenes señores te desean, ¿acaso no te ofreces a servirles? Estrella, nunca pensé que te convertirías en alguien así. Mi rostro se puso pálido de la rabia. En su mente, nuestra relación era tan sucia, ¿verdad?
Al verme callada, el tono de Mateo se suavizó. Estrella, te lo digo para que recapacites a tiempo. Ascender mediante el cuerpo nunca durará. Si te alejas de ellos, puedo permitir que vuelvas a mí. No te rechazaré. 21. Las palabras de Mateo me daban náuseas. Creía que ya había superado lo de querer salir conmigo. Después de todo, en este tiempo casi no nos habíamos visto. Pero eso era lo que yo creía. Es muy probable que él me hubiera estado observando desde las sombras. Después de todo, hasta sabía lo de Luis. Era difícil creer que no me hubiera estado espiando. ¿Estás loco? Ya te lo he dicho muchas veces. No me gustas, ni saldré contigo, ¿entendido? ¿Por qué? ¿Me desprecias porque no tengo dinero? Si puedes estar con esos tipos, ¿por qué no conmigo? Estrella, ¿eres tan despreciable? Casi me río de la ira. O sea, si no salgo contigo, ¿soy una despreciable? Miré la hora. Ya era casi la hora de clase y ya no quería seguir discutiendo con él. No quiero hablar más. Mi relación con mis empleadores es completamente respetable. Si escucho que andas esparciendo rumores en la universidad, no dudaré en llamar a la policía. Dicho esto, me preparé para irme. Pero Mateo no quería dejarme ir tan fácilmente. No te vayas. Justo cuando iba a agarrar mi brazo, alguien salió de la nada. Y de un puñetazo derribó a Mateo. Todo sucedió demasiado rápido. Cuando reaccioné, Mateo ya estaba en el suelo gritando que llamaría a la policía para arrestar a Luis. Sí, esta persona que apareció de la nada. Era Luis. La táctica de llamar a la policía quizás funcione con otros, pero con Luis era inútil. Le dio otro puñetazo. 22. Se inclinó, lo agarró del cuello de la camisa. Adelante, llama, pero piensa en las consecuencias después. No creo que necesite recordártelo. Si vuelvo a verte acosándolo o amenazándolo, puedes intentar ver hasta dónde llegan mis medios. Después de decir esto, Luis me hizo una seña para que volviera al aula. Ya era casi la hora de clase, y aunque quería decirle algo, al final no dije nada. Solo le lancé una mirada de agradecimiento y me fui. Pero, sentada en el aula, no podía concentrarme en la clase. Mi teléfono vibró, era un mensaje de Luis. Luis, concéntrate en clase. Podemos hablar esta noche en casa. Luis, yo me encargaré de él. Me sentí aliviada. No entendía por qué Mateo no me dejaba en paz. Había estudiantes mucho más guapos que yo aquí, pero desde que me vio por primera vez no había parado de acosarme. Qué mala suerte tener que lidiar con esto. Esa noche, cuando llegué a casa, Luis ya estaba allí, pero estaba en su estudio. Como siempre, preparé la cena y luego lo llamé. No mencionó lo que pasó hoy en la universidad, hasta que, después de cenar y lavar los platos, cuando me disponía a volver a mi habitación, me llamó. Ven, tenemos que hablar. Me senté obedientemente junto a Luis, un poco nerviosa. Sentía como si un adulto me fuera a regañar. ¿Conocías a ese tipo de hoy? Le conté todo sobre mis encuentros anteriores con Mateo y cómo Javier lo había amenazado. La próxima vez que lo veas, no hables con él. Golpéalo directamente. No dejes que te maltrate, ¿entendido? Asentí. 23. ¿Por qué apareciste hoy allí? Reuní valor para hacer la pregunta que quería hacer. La facultad de Luis estaba lejos de la mía, era imposible que nos cruzáramos, a menos que se desviara expresamente, o tuviera algún asunto por allí. Pero, ¿qué asuntos podría tener en nuestra facultad? Luis no respondió, solo me miró. Bajo su mirada, me sentí intimidada y no pude sostenerla. ¿Sería posible que yo le gustara un poco? La balanza en mi corazón comenzó a tambalearse. Tragué saliva nerviosa. Si ya quedaba poco tiempo para irme, si después de volver a China seríamos extraños, ¿acaso no se podría perdonar un pequeño desliz ahora? Total, después todos lo olvidarían. Respiré hondo y miré directamente a los ojos de Luis. Luis, ¿te gusto? El hombre se quedó desconcertado por mi pregunta directa, pero no lo negó de inmediato. Si no lo negaba, lo más probable era que hubiera acertado. Quizás no era amor, pero al menos algo de atracción sí sentía. Sí, definitivamente. Así que me acerqué y apoyé mis labios sobre los suyos. Ninguno de los dos tenía experiencia besando, solo nos limitamos a tocarnos sin atrevernos a movernos. Pero la sensación era tan extraña. Mi mente estalló en fuegos artificiales. Al notar que parecía realmente sorprendido, me pregunté si lo había asustado, así que me separé un poco. Pero, en ese instante, sus ojos mostraron una intensidad abrumadora. Apretó mi nuca y acercó de nuevo mis labios a los suyos. 24. Su beso era intenso. Tan hábil que casi pensé que era un experto en el amor. Pero Javier dijo que nunca había tenido novia. Su orientación sexual no era un secreto en su círculo. Muchos chicos habían tratado de acercársele, pero siempre lo rechazaba. Así que probablemente también era su primera vez. ¿Lo has pensado bien? No sabía a qué se refería. Mi cerebro estaba demasiado mareado por los besos. Mi mente perdió toda capacidad de pensar, así que solo asentí. ¿Así que esto es besar? Ahora entendía por qué Javier estaba dispuesto a dejar los estudios por perseguir el amor. Mi relación con Luis parecía haber cambiado, pero también parecía seguir igual. Aunque habíamos tenido el contacto más íntimo,
ninguno habló de definir la relación. Quizás él tampoco pensaba en formalizar. Para él, lo nuestro sería solo una aventura en el extranjero. Cuando todo terminara, volveríamos a ser extraños. No estaba mal. Así no tendríamos que romper cuando volviéramos a China. Parecía que Luis se había aficionado a besarme. Desde esa noche, siempre que me veía, se acercaba a darme un beso. Y no podía mirarlo a los ojos en mi tiempo libre. Siempre que lo hacía, acababa presionada contra el sofá, recibiendo besos ardientes. Pero parecía conformarse con eso. Nadie hablaba de ir más allá, aunque yo no lo rechazaba. Pero Luis parecía tener una gran fuerza de voluntad. Incluso cuando yo lo provocaba al límite, él podía contenerse y arreglárselas solo. Con razón podía compaginar estudios y trabajo. Con esa fuerza de voluntad, no era de extrañar. 25. Él no decía nada, y yo no tenía por qué ser yo quien lo propusiera. Así que ambos nos conteníamos. Aunque, después de besarnos, nuestra relación no parecía cambiar mucho. El único cambio era que Luis parecía haberse vuelto más diligente. Incluso me ayudaba con las tareas domésticas. A veces me decía que descansara y lavaba los platos él. A veces me sentía alarmada, preguntándome si querría despedirme. Pero después de observarlo un tiempo, me di cuenta de que lo estaba imaginando. Por lo visto, no tenía esa intención. Los días pasaban. Los estudios gradualmente llegaban a su fin. La vida en el extranjero también estaba por terminar. Y mi relación con Luis también debía acabar. ¿Qué te pasa últimamente? Pareces triste. ¿Te ha pasado algo? Luis me abrazaba mientras miraba documentos en su tableta. Realmente no se guardaba nada conmigo, siempre veía documentos delante de mí, sin temor a que los filtrara. Nada, es solo que estoy cansada. La temporada de graduación es agotadora. ¿Tú no estás cansado? Luis se inclinó y me dio un beso. Un beso y se me pasa el cansancio. Si hay algo complicado, dímelo, yo me encargo. Tomé su mano y la puse sobre mis ojos. No es nada, pronto terminará. Creí que solo lo decía por decir, pero Luis liberó su mano y me acarició suavemente los párpados. Cielita, más te vale que no me ocultes nada. Si me entero, las consecuencias serán terribles. 26. Al decir esto, Luis apretó un poco más. Por un momento, pensé que ya sabía lo que yo planeaba. Sonreí para congraciarme. ¿Qué podría ocultarte? Es imposible. Además, eres tan inteligente, si mintiera, lo notarías fácilmente, ¿verdad? Luis esbozó una sonrisa burlona. Mejor que lo sepas. Aunque la temporada de graduación era ajetreada, el tiempo pasaba volando. Pronto todos terminamos, asistimos a la ceremonia de graduación y cada uno tomó su camino. Luis aún tenía algunos asuntos pendientes en el extranjero y no podía volver de inmediato, así que me pidió que me quedara con él. Pero él no sabía que ya había comprado mi billete de vuelta. Así que, la noche antes de mi regreso, después de besarme como de costumbre, cuando Luis se disponía a volver a su habitación, lo agarré de la mano. ¿No es suficiente? La voz del hombre era ronca, el deseo ardía en sus ojos y sus manos en mi cintura se apretaban cada vez más, como dándome una última oportunidad para escapar. Reuní valor y lo miré. No es suficiente. ¿Tú no quieres continuar? Luis solo dudó 3 segundos antes de volver a la cama y tumbarse sobre mí. En casa teníamos todo lo necesario, pero él nunca lo había sacado. No sé si es que no sentía nada por mí o qué, pero su reacción y sus movimientos esta noche no parecían faltos de interés. Toda la noche me tuvo yendo y viniendo, hasta que estuve al borde del agotamiento. Y él todavía podía continuar. Por un momento, creí ver a Dios. Y Luis estuvo ocupado toda la noche. Después de terminar, todavía tenía energía para limpiar la habitación y el baño. ¡Qué resistencia! 27. Cuando volvió a la cama, me incorporé con dificultad y le alcancé el vaso de agua de la mesilla. Bebe un poco de agua. En cuanto hablé, los dos nos quedamos en silencio. Luis me acercó el vaso. Tú eres quien debería beber agua. Lo miré con enojo, pero insistí en darle a él el agua y tomé la otra taza. Yo no podía beber de esa. Después de todo, le había puesto algo para dormir. En 2 horas, me iría. ¿Puedes besarme una vez más? Apagué la luz y dije de repente. Luis se acercó de inmediato y dejó un beso en mis labios. ¿No estás satisfecha? Yo todavía puedo continuar. Lo empujé, molesta. Vete a dormir ya. Todo parecía ir muy bien. Me levanté sin problemas, llegué al aeropuerto con mi equipaje y subí al avión. En el avión, borré todos los contactos de Luis. Antes de salir, también usé su teléfono para bloquear todos mis contactos. Ese debería ser el mejor final. Después de más de 10 horas de viaje, por fin aterricé. Luis no me llamó ni me envió mensajes desde otros teléfonos. Seguro que ya se había despertado. Cuando me fui, no le dejé ningún mensaje, pero él debía saber lo que significaba mi partida. Después de todo, es muy inteligente. Como no iba a darse cuenta. Ciudad M es mi ciudad natal. Mi familia ya no está, pero la casa sigue ahí, a miles de kilómetros de la ciudad B. Si no pasa nada inesperado, Luis y yo nunca nos volveremos a ver en la vida. 28. Está bien, todo vuelve a su estado original.
Un mes después de mi regreso, Luis me envió un mensaje. Solo 3 palabras. Eres despiadada. No respondí, lo borré directamente. Pero al mirarme en el espejo, quizás no fui tan despiadada. Si no, ahora no estaría llorando. Después de volver a China, solicité un puesto en la Universidad M. Como dije, mi especialidad y titulación eran muy valoradas. Aunque, por supuesto, yo también era muy competente. En otoño, entré a trabajar en la Universidad M y comencé una vida rutinaria, yendo de casa al trabajo. Mi vida diaria era un poco monótona, pero era la vida que me gustaba. Cuando estaba en el extranjero, así me imaginaba mi vida. Una vez vi noticias sobre Luis en internet, fue por su apariencia. Después de volver a China, se hizo cargo del negocio familiar, y durante una ceremonia de inauguración, lo fotografiaron. Se volvió viral por un tiempo. Hasta alguien como yo, que casi no usa internet, se enteró. Imagina lo popular que estuvo. Después, no hubo más noticias. Javier se puso en contacto conmigo un par de veces, luego tampoco dijo mucho. Después de todo, no sabía nada de mi relación con Luis, e incluso si lo supiera, no vendría a preguntarme. Pero pensé que, si yo fuera Luis y alguien se acostara conmigo y luego me abandonara en el extranjero, estaría muy enfadado. Tampoco le contaría a nadie, lo que, en cierta forma, me ahorraría problemas. No quería ser famosa en su círculo. En un abrir y cerrar de ojos, llevaba 2 años de vuelta en China. Otro día de tifón. La universidad tampoco daba clases. Yo sola en casa, trabajando en documentos. De repente, una ventana de chat se agitó. Era un mensaje de Javier. Últimamente parecía gustarle enviarme mensajes. 29. Javier, hermana, de verdad necesito preguntarte algo, no aguanto más, pero no me atrevo a preguntarle a Luis, así que dime tú. Yo, ¿qué más quieres preguntarme? Javier, o sea, hace 2 años, cuando eras la acompañante de estudios de Luis, ¿qué le hiciste? Después de volver a China, se convirtió en un workahólico, prácticamente vive en la oficina. Yo, ¿no era así siempre? Cuando estábamos en el extranjero también era así, muchas veces se encerraba solo en el estudio. Javier me llamó directamente por teléfono, su voz era fuerte. Puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa. No lo entiendes, esta vez es mucho peor que antes. ¿Sabes hasta dónde ha llevado el negocio familiar ahora? Mis padres no paran de decir que no sirvo para nada, de compararme con Luis, ¿sabes lo mucho que sufro? No me lo esperaba, pero yo creía que no tenía nada que ver conmigo. No pasó nada, así que no debería tener relación conmigo. No, creo que sí tiene que ver contigo. La otra vez fui a preguntarle sobre ti, y en cuanto mencioné tu nombre, puso mala cara. Casi me muero del susto. Mis manos dejaron de teclear. No pensé que, después de 2 años, todavía le causara rechazo. Pues no lo sé. La verdad, creo que hice bien mi trabajo de acompañante de estudios. Quizás fue por otra persona. Puede ser. Ah, por cierto, el otro día me preguntó tu dirección actual. ¿Se la diste? Si quisiera, no podría. No me diste tu dirección. Solo sé que eres de Ciudad M. 30. No pude evitar suspirar. Javier seguía siendo igual de simple. Bueno, da igual. ¿Cuándo te preguntó? Hace 1 mes y medio. Con su respuesta, mi corazón, que se había encogido, volvió a la normalidad. Por el carácter de Luis, si realmente quisiera buscarme, habría venido hace 1 mes y medio. Cuando supo mi ciudad, con su posición, aunque no supiera mi dirección exacta, podría encontrarla fácilmente. Así que, o lo preguntó sin pensar, o está preparando algo grande. Justo cuando iba a colgar, de repente llamaron a la puerta. Día de tifón. ¿Quién vendría a mi casa a esta hora? Por si era alguien importante, cogí el móvil y me acerqué a la puerta. ¿De verdad no pasó nada entre tú y Luis? Tengo la sensación de que no me lo creo. Si le hiciste algo, dímelo. Entre el parloteo de Javier, abrí la puerta, y me quedé paralizada al ver a la persona que estaba allí. Luis. Llevaba un traje negro, el pelo algo mojado, probablemente por la lluvia. Sus ojos seguían siendo de ese tono grisáceo y frío. Al mirarme con el rostro tenso, se me erizó todo el cuerpo. Oye, cielita, ¿me escuchas? La voz de Javier me hizo reaccionar. Instintivamente, quise cerrar la puerta, pero Luis fue más rápido. El hombre apoyó una mano grande en la puerta y la abrió sin esfuerzo. Entró en mi casa como un demonio salido del infierno. Junto con el sonido del viento del tifón, parecía aún más aterrador. 31. Luis empujó la puerta, con una mano sobre mi hombro, me hizo entrar en la habitación. Luego, empapado por la lluvia, se plantó en mi casa. Al escuchar el sonido de la puerta cerrándose y el pestillo, todo mi cuerpo tembló. Al siguiente instante, cuando intenté escapar, Luis me agarró y me llevó frente a él, su mano grande sujetándome la cintura. Me mantuvo firmemente en su sitio. Un beso ardiente y lleno de castigo cayó sobre mis labios, su lengua moviéndose con fuerza. Me dolía la base de la lengua. No podía respirar, estaba como un pez fuera del agua, solo podía aferrarme a Luis. O de lo contrario, en cualquier momento, me caería al suelo. Y el teléfono aún no había colgado.
Javier debió haber escuchado los ruidos de mi lado, muy agitado. Gritaba por el teléfono. Cielita, ¿qué te pasa? ¿Es un acosador? ¿Quieres que llame a la policía? Si estás en peligro, emite algún sonido. Molesto por el ruido, Luis agarró el teléfono que había dejado en la repisa de la entrada. Yo, débil y sin aliento, me apoyé en su hombro, con la barbilla en su cuello. Javier, lo tuyo y lo mío, luego arreglamos cuentas. Luis, ¿qué tenemos que arreglar? No te molesto más. Cuelgo. El teléfono volvió a la repisa, Luis me levantó en brazos. ¿Me quito los zapatos? Apretada contra él, hablé con dificultad. En casa, no tengas zapatillas para ti, descalzo está bien. No sé si fue mi imaginación. Después de que Luis me abrazó y miró alrededor de mi casa, su estado de ánimo pareció mejorar. ¿Será porque no vio rastros de otro hombre en mi casa? 32. Quería hablar con él sobre lo nuestro, pero él directamente me llevó a mi dormitorio. Me tiró sobre la cama no muy suavemente, luego se recostó sobre mí, aunque solo se apoyó encima, mirándome fijamente. ¿Reconoces tu error? Mis ojos se encontraron con los de Luis. Después de 2 años de experiencia como profesora, ya no era la tímida de antes. No, mis pantalones fueron arrancados. ¿Reconoces tu error? Dije que no. Mi ropa fue arrancada. ¿Reconoces tu error? Te he dicho que entonces ni siquiera habíamos definido nuestra relación. ¿Qué hay de malo en que me fuera? No he hecho nada malo. Hasta la última prenda interior fue arrancada. Yo estaba completamente desnuda, mientras Luis seguía vestido formalmente. Este contraste me dio ganas de destruir algo. Agarré activamente su corbata, lo acerqué a mí y lo besé. Arranqué su ropa desesperadamente. ¿Viniste solo para acostarte conmigo? Después de hacerlo, ¿te irás? Luis agarró mis manos, las levantó sobre mi cabeza y las presionó contra la cama. Sus pantalones de traje fríos tocaban mi piel, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El hombre frunció ligeramente el ceño, como desconcertado. ¿Por qué estás tan enojada? Estrella, si no recuerdo mal, fuiste tú quien me sedujo en el extranjero. Me dio pastillas para dormir y luego me abandonó para volver a China sola. ¿No debería ser yo el enojado? Ciertamente. Pero él, desde que llegó, actuó así. ¿Quién sabe para qué vino hoy? Si quería vengarse porque lo seduje, pues bien. Después de hacerlo, quedaríamos en paz. ¿Para qué viniste? ¿Para vengarte? 33. ¿Tú qué crees? Si quisiera vengarme, habría esperado hasta ahora. ¿Cómo iba a saber si se había vuelto loco por trabajar demasiado, eligiendo un día de tifón para venir a buscarme? Luis, ¿para qué viniste realmente? Para acostarme contigo. Tenía razón. La actitud de Luis al principio fue un poco violenta, pero como me quejé incómoda, se suavizó. En mi casa no había nada, pero él parecía traer todo consigo, con todo preparado, y todavía decía que no era por esto. Después de 2 años sin vernos, su habilidad para decir una cosa y pensar otra había mejorado. Al principio fue un poco difícil, después de tanto tiempo sin hacerlo. Luego todo fue más fluido. Su resistencia seguía siendo igual de buena. Cuando estaba agotada, todavía logré decir, ahora que terminaste, también puedes darme pastillas para dormir, e irte en silencio mañana por la mañana, aunque ahora puedo dormir sin pastillas para dormir. De repente, me tocaron la cintura. Estrella, erías tan despiadada. Vine a buscar a mi esposa. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer que acostarme contigo? Si buscas a tu esposa, ¿por qué vienes a buscarme a mí? Yo no soy tu esposa. Mi muñeca fue tomada. Yo nunca dije que rompimos. Tú eres mi esposa. Abrió mucho los ojos, mi mente comenzó a aclararse. Pero tú nunca dijiste que estábamos juntos. La voz de Luis sonó como si saliera de entre sus dientes. ¿Quién dijo que no te lo dije? Después de que me besaste. ¿No te pregunté si lo había pensado bien? ¿No asentiste con la cabeza? ¿Eso era para confirmar la relación? 34. ¿Realmente creíste que solo era un juego? Estrella, no pensé que fueras tan atrevida. ¿Algo así también se puede tomar a la ligera? ¿Acaso sientes algo por mí? Me sentí avergonzada. Pero entre nosotros hay tanta distancia, incluso si estuviéramos juntos, no duraría. Sin siquiera intentarlo, ¿cómo sabes que no durará? Bueno, él tiene la razón. ¿Qué podría decir yo? Ya no podía decir nada. Al ver que yo no hablaba, él comenzó a hablar. ¿Sabes por qué pudiste venir como mi acompañante de estudios? No fue Javier fui yo quien le pidió a Javier que te trajera. Tampoco tengo insomnio, me duermo en cuanto toco la almohada. Mi madre es alérgica al pelo de gato, en casa no tenemos gatos. ¿Crees que todo fue una coincidencia? Mis ojos se abrieron sorprendidos. Cuando comenzó este hombre a planear todo esto, cuando eras la acompañante de estudios de Javier, te vi. Cuando él decía lo buena que eras con él, lo delicioso que cocinabas. Me ponía celoso hasta casi enloquecer. Pero por suerte, llegaste a mi lado. Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme estos 2 años? Luis me pellizcó la mejilla. ¿Tú te escapaste a escondidas y no me dejas enojarme? Sin dejarme ninguna palabra, bloqueándome, borrando todo de mi teléfono. ¿Sabes lo furioso que estaba? Lo noté. ¿Y por qué cambiaste de opinión?
Después de volver a China, reflexioné y entendí por qué te fuiste. Debe ser que no te di suficiente seguridad, por eso te fuiste sin decirme nada. Pensé que, si yo daba el primer paso, no sería un problema. Así que vine. Quería llorar, pero me daba vergüenza. Estos 2 años también extrañé mucho a Luis, pero al final no tuve su valor. Lo abracé. ¿Entonces comenzamos de nuevo? No, mi corazón se heló al instante. Al siguiente momento, un anillo fue colocado en mi dedo. Nunca terminamos. ¿Cómo vamos a comenzar de nuevo? Estrella, casémonos. Sí, fin.